de Nueva York era una posición muy similar que la que se tiene ahora. Estaban pensando cómo ellos podrían hacer que las elecciones sean más eficientes, cómo podían contar los votos con rapidez, cómo podían asegurar seguridad en las elecciones. Y él estaba escribiendo un estudio para su partido. Lo que se puede ver acá es uno de los puntos que había identificado en ese momento, que era resumidamente que la máquina de votación requiere un acto de fe por parte del votante en este invento mecánico cuyos trabajos él no puede decir. Por supuesto que tiene menos seguridad que el voto en papel sea contado como ha sido su intención de voto, ver que su voto sea registrado, y así piensa toda la gente. Esto es lo que hablamos cuando hablamos del voto electrónico. Podemos tocar un papel, podemos ver el papel, pero no podemos ver los pedacitos de lo que hay adentro de una computadora. Entonces, aquí es donde se pone difícil, porque ¿cómo vamos a poderle explicarle a un elector: tu voto va a ser procesado en una computadora y luego va a ser contado? La persona va a tener que confiar mucho. Es muy difícil para él entender este tema, así que hay que hacer mucho esfuerzo y explicárselo a él o a ella. Y ese fue un tema hace 88 años y ahora sigue siendo un problema. Así que lo que yo les voy a decir hoy en día es darles un conocimiento de lo que hacemos. Trabajo por una operación de seguridad y cooperación de Europa. Es producto de la Guerra Fría, de combinar los estados miembros del lado este y oeste, los estados de NATO y del Pacto de Varsovia. Así que uno de los elementos cuando cayó el muro de Berlín es que cuando se establece la democracia siempre se necesita una revisión para ver que hayan buenas elecciones. Así que esto es lo que yo les voy a presentar. Luego voy a hablar de la experiencia que hemos tenido observando el voto electrónico, como lo llamamos, las nuevas tecnologías de votación, y le voy a dar también de la metodología, cómo lo hacemos, y últimamente, al final le voy a decir que hemos aprendido de aquellas experiencias, cuáles son las áreas de mejora, ya que hay muchos países donde han tenido ya experiencia. También hay muchas cosas para que esto sea perfecto. Así que, ¿por qué mi organización hace eso? Porque nosotros tenemos un documento de Copenhague, que es un acuerdo de los 57 estados participantes de la OSCE, que comprende todo desde Vancouver y Vladivostok. Así que es el hemisferio norte. La OSCE es la OAS de la parte norte del mundo. Así que tenemos este documento de Copenhague que comprende los principios de las elecciones básicos, por ejemplo, que sean libres, secretas y que sean universales, pero también comprende un principio principal que es la observación de elecciones, que cada estado participante o miembro invita también a observadores, muy similar a lo que ustedes tienen aquí. Así que basado en este mandato, nosotros desarrollamos nuestra metodología y lo hacemos porque la observación de elecciones tiene que crear confianza, porque se puede mejorar el proceso al estar presentes como observadores, y por supuesto podemos ayudar para evitar el fraude, la intimidación a los votantes. Esto no es solo necesario cuando la elección es en papel, sino también cuando es electrónica la votación. Así que, ¿cómo lo hacemos? Primeramente, no nos importa el resultado de la votación. Estamos preocupados cómo se hacen las elecciones, cómo se realizan. Los resultados se reporten de manera honesta, pero no nos importa si va a ganar una persona o la oposición o el otro. Así que la base de la observación es un estándar internacional. Así que el documento de Copenhague que he mencionado, y también documentos de Naciones Unidas o de los consejos europeos. Así que nuestra manera de ayudar a los Estados miembros es dar recomendaciones, decirle cómo ellos
pueden mejorar las elecciones. ¿Y cómo lo hacemos esto? Desarrollamos un ciclo de observación de elección, lo que significa que vamos a una misión de evaluación de necesidades de 2 a 4 meses antes de elección para saber si es de utilidad ir a observar. No siempre vamos a observar, muchas veces también cuando, por ejemplo, el nuevo Papa no observamos porque esas elecciones no son públicas, a pesar que el Vaticano es un Estado participante del OASC, no hemos ido a observar una elección. Esta misión de evaluación de necesidades, vemos qué tipo de misión debe ir un país, si puede ser una misión completa con 400 o 500 observadores, como fue en Georgia o en Ucrania, o si no, es una misión experta, pequeña, como mandamos a Noruega a inicios del año. Le van a contar de las experiencias de cómo es ser observado, pero cuando se ha tomado la decisión, enviamos, esto va a ser 5 o 6 semanas antes de la elección que mandamos una misión. El día de antes de la elección hacemos una declaración pública para decirle si se está cumpliendo con los estándares internacionales, y más o menos 2 meses después de la última actividad en el país, realizamos lo más importante, que es un informe final, y este es uno que contiene toda la experiencia que hemos tenido en el país y las recomendaciones que le hemos hecho para mejorar el proceso electoral. Y esto es algo que es de gran utilidad, porque ustedes, cuando yo lo que les diga en mi presentación, también va a estar documentado en los reportes sobre diferentes países, y hay acceso en nuestra página web y las pueden bajar libremente. Desafortunadamente están en inglés, pero con la ayuda de una traductora van a poder leerla. Eso no va a ser un problema. Pero lo último también es que ayudamos al Estado participante de implementar estas recomendaciones. Esto es algo, por ejemplo, un diálogo continuo de cómo pueden implementar algo cuando recomendamos tener una comisión especializada para el voto electrónico, después un diálogo con el país miembro, cómo esto se puede hacer de manera mejor. Así que voy a hablar el tema del día de hoy, y esto tiene que ver el voto electrónico. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? El voto electrónico es todo donde se usa o tecnología de información o comunicación para emitir, contar y tabular los votos. Este es una división muy amplia, muy rica, pero voy a ser más práctico. Hay 3 formas de voto electrónico, de tecnología. En el lado izquierdo se puede ver los escaneadores de votos que cuentan los votos. Es la forma más sencilla porque no interfiere con el votante, sino poner aquí el voto en el centro. Es la máquina de registro directo. Esto emite el voto y cuenta el voto. Ya tiene 2 procesos, pero son secretos. Pero cuando es difícil, es el lado derecho, es el voto por internet, porque aquí hay que identificar al votante, saber su identidad, y también se tiene que emitir el voto, que debe de ser secreto. Pero ¿cómo esto ocurre? Esto es algo que las elecciones en papel se separan los procesos. Se va a la mesa, se identifica a la persona, recibe su balota, va, llena, pone la persona es anónima. Así que tiene esta separación de un proceso identificado, y también después hay un proceso secreto, pero en el voto tipos de tecnologías que estamos viendo. Así que, ¿qué hemos aprendido usando esta tecnología? Para nosotros es muy claro que con las nuevas tecnologías de voto no es posible llegar a ese nivel de entendimiento universal
confianza que lo que se hace con el papel. Es más fácil entender el papel, todo el mundo lo puede entender, no hay que explicar la matemática, no hay que explicar la cartografía, esto es algo que es fácil de entender, pero el voto electrónico, usted tiene que poner muchísimo esfuerzo y explicárselo a cada elector, que él y ella entienda qué es lo que está sucediendo. Esto significa que usted, como comisión electoral, como alguien que tiene que implementar el voto electrónico, tiene que ser cuidadoso, porque necesitan algo importante, necesitan tener una necesidad, una funcionalidad, una razón, el por qué quieren implementar el voto electrónico. Y esto puede ser, por ejemplo, hay que contar muchas votos, o unas son muy complicadas, o si no hay que apoyar a personas que están con discapacidades, personas que ciegas, hay que leerles, y eso también es difícil cuando hay votantes que viven fuera del país, que es difícil que vengan a votar, así que tienen que tomar y tener mucho cuidado dónde introducir esta tecnología, si no lo van a hacer difícil para el votante. Tienen que explicarle claramente el por qué están haciendo. Y lo último es que cuando se implemente el voto electrónico, va a necesitar la confianza en la administración electoral. Esto no es algo que va a ayudar a construir la confianza, porque cuando algo es complicado, primero, esto va a ser sospechoso. La gente dice, ¿por qué lo hacen? Porque es más complicado para mí como elector entender el proceso electoral. Así que van a tener una confianza en su organización para presentar esta nueva tecnología e introducirla. Así que, ¿qué es lo que hemos observado? Hemos estado en 24 misiones en 13 países en Europa y en Asia Central, donde hemos ido, por ejemplo, a Albania, Bulgaria, Francia, Latvia, Mongolia, Holanda, Rusia, Estados Unidos. No, nuestra última misión me lo olvidé de mencionar, pero esta es la experiencia que tenemos. Si quieren leer de todas estas consultorías o experiencias, todas estas están en nuestra página web y la pueden leer más en detalle de qué se trate. Pero voy a hablar un poquito más en detalle. Aquí en este mapa ustedes podemos ver dónde hemos de estar. Tengo distintos colores para ver que no es solamente es una tecnología, sino es más de una tecnología. A veces es votos de internet para la gente que vive afuera, otros que son escaneadores cuando es muy complicado, o solamente escaneadores. Por ejemplo, como en Latvia, tienen un programa muy sencillo que va para las comisiones electorales. Tienen un escáner normal, está disponible para todos. Así que nosotros hemos escrito todas las experiencias, tenemos un manual, es como un libro que tengo varias copias conmigo. Si tienen interés pueden venir a mí, yo les puedo dar las muestras de estos libros. ¿De qué hemos hablado? Hemos escrito principios para la observación del voto electrónico, también hemos explicado cómo funciona nuestra misión, hemos visto también el contexto donde se utiliza esta tecnología, hemos visto también temas específicos del voto electrónico, también hemos hablado qué es lo que han visto, por ejemplo, nuestros colegas que va a Argentina a ver a las elecciones y lo que va a poder hacer cuando vuelva para las elecciones. Todo eso lo hemos incluido. Y luego también es una experiencia importante, solamente porque hay una tecnología que funciona en un contexto, y esto no significa que vaya a funcionar en otro país, porque la Constitución o debido de la tradición legal o las experiencias políticas de un país, de repente el voto electrónico funcione ahí, pero de repente en otras tradiciones, otra cultura o consenso político de cómo hacer en las elecciones, de repente va a ser algo distinto. Así que no se puede tomar una tecnología de un país, llevarla a su país e implementarla. Siempre tiene que hacer una adaptación, tener su propio signista.
puede copiar, pero tiene que adaptarlo. También cuando vamos a misiones de observación de elecciones, no tenemos solamente un experto en voto electrónico, tenemos un equipo que entiende el voto electrónico en total y trabajan juntos. Así que tenemos y hemos definido principios para el uso del voto electrónico y ustedes se preguntan por qué es tan similar a lo del voto de papel. Por ejemplo, el secreto del voto, la integridad de los resultados, la cualidad del voto, la universalidad del voto, la transparencia, la responsabilidad y la confianza del público. Parece lo mismo que los votos en papel y sí, es lo mismo, a pesar de que uno use el voto electrónico. Todos los reglamentos se aplican para los votos en papel, así que hay que interpretar ciertas regulaciones de repente en una manera distinta que la de papel, pero en la práctica, si es elecciones electrónicas o de papel, los estándares deben de ser los mismos. Así que déjenme decirle y hablar del contexto. El contexto significa cuál es el ambiente que se usa esta tecnología, que es importante esto para las decisiones. Lo que yo he visto y escuchado es que esto es algo que parece muy familiar, porque le decimos a un país cuando vamos. He hablado de implementación gradual, de tomar esta decisión lentamente, de ver las experiencias y analizarlas en profundidad y ver cómo ir hacia el futuro. Esta toma de decisiones es muy importante, hay que ser muy consciente, hay que ser muy cuidadosos al inicio. También es importante ver la tradición legal, el contexto del país, de adaptarla y tratar de ver cuáles son las regulaciones para este sistema. Si no se hace eso antes de iniciar el voto electrónico, va a estar en las manos de los vendedores de votos electrónicos, porque ¿cuál es la diferencia entre los votos de papel y de los votos? Porque unos son las imprentas y los otros se necesitan expertos en electrónica. Si no tienen la experiencia de su parte, usted va a estar haciendo una tercerización de las elecciones a una empresa privada. Así que tienen que tener muy buena competencia, muy buenas regulaciones, muy buenas leyes para poder ser el jefe en este tema. Si usted controla las máquinas, no las máquinas los van a controlar ustedes. A no ser que las haya producido ustedes, pero tiene que decirle a los votantes que estas máquinas cumplen con las elecciones y con las normas o regulaciones. El sistema electoral es importante también. Si usted tiene un sistema electoral muy complicado, va a ser difícil presentar la valor del voto que en papel. Por ejemplo, en mi país tenemos elecciones donde tenemos libritos que tienen 40, 50 páginas de documentos que tenemos que llenar. Es muy difícil enseñar esto en una computadora o de repente más fácil. Esto depende. Así que hay que ver qué es lo que esto significa. También hay que hacer que todos los miembros de interés, todos los grupos de interés electorales participan, que tomen una decisión cuidadosa para que todos estén involucrados. No la élite política o los jueces o la parte, sino también los ciudadanos y todos los que se preocupan con las elecciones deben estar involucrados en esta toma de decisiones. Cuando hablamos de el voto electrónico en detalle, el siguiente paso para tomar la decisión es la adjudicación. Esto quiere decir que tienen que comprar los equipos y aquí es muy importante tener el principio de las elecciones. Tienen que ser muy transparentes, tienen que tener requerimientos claros y entendimiento claro de que tienen que entregarle las empresas a ustedes y saber contratos y tener contratos muy buenos para que ustedes reciban lo que necesitan.
nuestras máquinas, por ejemplo, les puede decir no podemos presentar 50 candidatos, sino 9. Bueno, pero tenemos 50. ¿Qué va a pasar con el resto de candidatos? Hay que ser muy cuidadoso al hacer la adjudicación, el proceso de adjudicación. También la administración de la elección. ¿Cómo va a construir la experiencia dentro de su organización para operar las máquinas? De repente no es problema para ustedes en nivel alto, en nivel nacional. Pueden tener expertos que lo enseñan, pero ¿cómo van a decirle a una estación de votantes que esté en el área rural, que nunca ha visto cómo funciona una computadora, cómo van a usar la manera para que ellos puedan ser competentes, que la puedan utilizar? Así que el vendedor de estas máquinas tiene que emplear especialistas y mandarlos a todas las zonas. No, es como una empresa que tuviera la comisión de elecciones y le dé los votos a los electores. No, tiene que ser el cuerpo electoral es el que debe de brindar eso en las áreas rurales, lejanas, donde la gente no sabe cómo usar las computadoras. También el voto electrónico puede ser difícil cuando no se tiene elecciones en las zonas de votación, sino también cuando es por internet, porque no solamente va a tener no solo un modo de votación, sino la posibilidad de participación del internet. Hay que asegurarse entonces que nadie pueda votar 2 veces, que pueda ir, por ejemplo, a su zona de voto y luego entrar a internet. Tiene que haber un registro central donde todos estén conectados para asegurar que no haya doble voto. Este es un reto donde hay muchas maneras de determinar, por ejemplo, las tarjetitas de elegibilidad, como se hace, por ejemplo, en Suiza. También tenemos planes de contingencia, que es importante. Yo he hablado con los vendedores, es importante que las elecciones sean la obligación del público, no de los proveedores privados. Ellos tienen que ayudarlos a ustedes no a ellos. También la capacitación de los funcionarios para la elección. También educación de los votantes. Cada votante debe saber cómo usar la máquina y no tenerle miedo. Y no pararse ahí frente y pensar durante 50 minutos cómo utilizar la máquina y preguntar y pedir ayuda y que alguien venga y presione el botón. No debe ser así. Tiene que ser el voto libre, sin interferencia de una segunda persona. Tiene también que ser secreto, porque el secreto del voto puede ser dañado. También puede usarse tan fácil como el papel. Pruebas públicas tienen que tener un escrutinio real por el público para las máquinas de votación. La certificación puede ser una manera de tener una tercera parte que pueda controlar que funcionan las máquinas. No es una solución a tener una empresa que reciba mucho dinero y que venga y ponga una certificación. No, en el país tiene que haber una parte competente que pueda chequear las acciones como comisión electoral para saber que el sistema sí está funcionando. Una verificación, esto es importante cuando hay voto de internet, y ustedes hablaron de los vouchers, de las balotas, de las auditorías, para que se vea en papel cómo la máquina ha registrado su voto. Esto es importante, este es un nuevo desarrollo en el voto electrónico. También las auditorías, expertos que vean si los procedimientos se hicieron bien. Y lo último, que es importante, el acceso de observadores o veedores para las máquinas de voto electrónico. No ayuda si ustedes tienen acuerdos de no confiabilidad, tienen
documentos que dice podemos ver todo, pero no puedo reportar esto. De eso no se trata la observación. La observación es el reporte de lo que ha sucedido, así que es importante tener acceso libre a cada uno de los pasos del proceso electoral. Y esto no cambia si se basa en papel o voto electrónico. Así que, ¿cuál es la experiencia que tenemos tratar de ver el voto electrónico? El tiempo, la programación es bastante retadora. Como ustedes saben que hay ciclos de observación, vamos a un país 4 meses antes de las elecciones, usualmente es cuando las preparaciones ya están hechas, ya hubo adjudicación, ya empezaron las pruebas, también estaban almacenando las máquinas. Esto es distinto cuando el voto es en papel. Tenemos que tener expertos, ya hemos hablado de Betil, que ellos tienen un experto en cada una de sus equipos de observación de elecciones. No tenemos este lujo nosotros para nuestras misiones, las mandamos a misiones muy específicas. Por ejemplo, en Francia, Suiza, tenemos que tener un enfoque integrado para que entiendan cómo la información se procesa. Y también tenemos que comparar con el proceso en papel, porque nuestra observación se basa en papel. Y lo que hemos aprendido nosotros es cuando tenemos votos en papel, que están más o menos varios cientos o miles de años en algunas áreas, el voto electrónico ha estado aquí más o menos y dependiendo más o menos 150 años con Thomas Edison en 1869 proponiendo el voto electrónico al Congreso americano. Así que hablamos de una nueva tecnología, una tecnología joven y tenemos mucho más recomendaciones. Cuando vemos el voto electrónico en un país, tenemos más o menos 3 veces más las recomendaciones que para el voto papel, porque muchos de los países que lo han usado varios años o décadas, ellos todavía pueden aprender de una revisión externa de cómo mejorarlo. Y también tenemos que hacer mucho seguimiento, trabajar con los países miembros para que implementen las recomendaciones. Hablemos de la ley. Normalmente la ley expresa el uso del voto electrónico y para el resto tenemos que seguir los procesos. No debería ser difícil. La ley debería contar los mismos principios que para el voto en papel, como establecer con el inicio, el conteo, y muy importante también que hemos aprendido recientemente, gracias a las observaciones y a la supervisión por los norteamericanos, que las instrucciones son importantes. En las computadoras se puede sacar copias de las balotas y las podemos mantener, pero no vamos a mantener los registros impresos durante 20 años. Esto también debería entonces ser, quizás no deberíamos destruir los registros electrónicos hasta que tengamos los datos claros. Tenemos entonces que hacer una revisión de las balotas inválidas, porque quizás haya personas que están operando estas máquinas y si las personas cometen errores, las computadoras cometerán errores. Entonces tendremos que contar con normas para la revisión de las balotas también. Y hemos hablado de esto, hemos tenido situaciones en las que las computadoras nos daban quizás un formato de archivo incorrecto y la ley no describía algo sobre errores en el voto electrónico. Entonces, también tenemos que ver la importancia de la ley para ver el proceso. Una experiencia que tuvimos es quizás la posibilidad del jurado electoral de poder supervisar, porque es de preocupación constante, porque los proveedores quizás no utilizan este tipo de votación con frecuencia. Entonces será importante de tener que personas competentes en el jurado de elecciones que tengan la capacidad y los fondos para controlar a las empresas privadas que están realizando el trabajo. Entonces necesitaremos contar
hacer mucho trabajo de lado de ustedes y que no dejarlo todo en mano de los privados que han sido contratados. Y lo que también tendremos que pensar es que cuando ustedes tengan su propia computadora, ustedes son su administrador. En una computadora ustedes pueden hacer lo que quieran cuando saben qué hacer. Y eso es un problema, realmente un problema, porque las computadoras no persiguen o no cumplen con los 4 principios, que es revisar todos los datos de la computadora. Entonces, en este caso tenemos que tener 2 personas. Por eso es importante para la revisión, la supervisión. Y también hemos escuchado de que entre los votantes si se va la luz, no hay electricidad en todo el país, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con el área de almacenaje, donde están todas las máquinas de votación, son almacenadas justo un día antes de las elecciones que quieren distribuir a las regiones y se va la luz? ¿Vas a tener balotas impresas para las votaciones? Esa es una lección que también hemos aprendido. También vamos a querer contar con un plan de tiempo, un cronograma para esta votación electrónica. Tendremos que también contar con los plazos en que se deben cumplir, porque ya hemos tenido esas experiencias que algo puede cambiar porque quizás la computadora no funciona y tenemos que reinstalar el Windows y ya estamos a un día de las elecciones. Tendremos que contar con ciertos plazos para que todo esté listo. Tendremos que pensar también en ofrecer las interfaces a la votación en muchos idiomas o dialectos. Si hay minorías de votantes, lo que hemos observado a veces es que por razones políticas que ofrecemos, y decimos no tenemos la capacidad de ofrecerlo para las minorías. Tenemos entonces que en las computadoras, en los sistemas, tenemos que incluir sus idiomas. Y también hay que considerar otro tema de relacionamiento. También en cuanto al secreto y la integridad. Cuando se trata de computadoras que pueden contar con una tecnología muy sofisticada, tenemos que ver, por ejemplo, en las fotografías, si va a tener reconocimiento de las credenciales de nuestros DNIs o quizás tarjetas. Tendremos que pensar de cómo lo vamos a hacer. Si es que le vamos a dar una contraseña secreta y se lo vamos a enviar por correo al votante. Quizás el proceso más peligroso no va a ser para el votante en sí mismo, sino el envío de las hojas, el envío de contraseñas a los votantes. Por eso es que a veces esta votación electrónica en ciertas áreas peligrosas, ellos pasan de la votación electrónica y regresan a lo anterior, a votar en papel. Y esto es importante, a realizar las pruebas, muy claro por ustedes. También tendrán que tener pruebas públicas, escrutinios, para que todos actúen como observadores y para que haya transparencia aquí y mostrarle al público que lo que están haciendo ustedes un buen trabajo. Entonces no sean tímidos, publiquen todo lo que puedan. Sí, apliquen los principios de regulación y sean capaces de publicar lo que han realizado y no las retengan. Díganles a todos los que están haciendo. Y permítanme llegar a las conclusiones. Cuando nos referimos a la votación electrónica, quizás sea electrónica, pero aún tiene que cumplir con los principios que garanticen lo mismo que en las elecciones con documentos, con papel, de que sean elecciones libres. Porque quizás algunos piensan que la votación electrónica va a ser distinto, muy diferente a votar en papel. Pero tenemos que cumplir con los principios. Cumplir con los plazos también es todo un reto. Con la votación electrónica siempre vamos a necesitar quizás hasta 2 veces o 3 veces contar más tiempo de lo que ustedes creen que necesitan. No sean tímidos pensando en que nada está listo. Porque no hay que apresurar las cosas con la votación electrónica. Y si fallan ustedes una vez, todo lo que ustedes han trabajado antes quizás desapareció, porque el público ya no va a confiar en ustedes. El establecer esta confianza es algo que logramos paso a paso y podremos lograrlo en el tiempo, pero se puede perder en un instante. Entonces, cuando hablamos de la observación de las elecciones, tenemos que contar con un cronograma. No solamente con un experto que hable de votación electrónica, sino que todos lo entendamos, todos ustedes lo entiendan. Y
también tendrán que tomar el contexto, considerar el contexto y sus especificidades de la tecnología. Entonces no podemos tomar la tecnología de un país y simplemente importarla. Tenemos que nosotros lograr nuestras propias soluciones y adaptar esa tecnología y aprendamos así de otros países. Pero tendremos que encontrar nuestras propias soluciones. Eso es lo correcto. Muchas gracias entonces por su atención. A continuación les voy a compartir algunas reflexiones sobre el tema desde la perspectiva de la OEA, desde un órgano que provee servicios de cooperación electoral y observación electoral, y quizás no tanto enfocado en los aspectos técnicos a los que se refirió Robert en su presentación, sino más bien algunas reflexiones más amplias sobre aspectos a ser considerados cuando se están incorporando tecnologías de información y específicamente tecnologías relacionadas a la votación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que pretendo en esta breve presentación, voy a tratar de ser lo más sucinta que puedo, es revisar muy brevemente los tipos de modalidades de votación electrónica, los sistemas que existen, y quizás compartir algunas de las experiencias que desde la OEA hemos visto para responder la pregunta de si se debe o no hacer esta implementación de manera gradual. Un segundo tema que quiero cubrir es los elementos básicos del voto electrónico, que de alguna manera fueron cubiertos en la presentación que me antecedió, relacionada a las especificidades en la incorporación de estas tecnologías a ser tenidas en cuenta. Un paseo muy breve, porque ya creo que lo revisé en mi discurso inaugural sobre experiencias prácticas de la OEA en el año en que estamos, acompañando el uso del voto electrónico y observándolo. Y luego, que creo que es donde quisiera más bien quedarme un poquito más, las reflexiones para países que están por implementar el voto electrónico y una revisión otra vez de esos elementos básicos de la implementación de voto electrónico, pero en clave política, que creo que en cuestiones de armar consenso y construir consenso para su implementación es muy importante. Sobre los tipos de modalidades de voto electrónico, y esto lo voy a repasar muy brevemente, nosotros desde la OEA hemos creado una metodología, un manual que especifica cuáles son estas modalidades y cómo se deben observar. Nosotros hablamos de la observación electrónica de manera presencial y de manera no presencial. Robert también lo cubrió en su presentación, pero la diferencia principal es en el sentido de dónde se lleva a cabo la votación. ¿Es en un ambiente controlado o es en un ambiente no controlado? La modalidad presencial, la votación se efectúa en un recinto electoral de la manera que usualmente se ha hecho en la votación convencional, y la identificación del elector es validada, el sufragio es ejercido en la cabina de votación, en el centro de votación, muy parecido a cómo se lleva la votación de manera manual. Y el segundo tipo de modalidad, la no presencial, que es un ambiente no controlado, el elector es identificado, ejerce su sufragio y el voto es capturado fuera del recinto electoral, fuera de la supervisión de las autoridades electorales y también de los partidos políticos. En América Latina, solo para hablar un poco de tendencias y de la experiencia que hemos tenido nosotros desde la OEA, la modalidad que ha sido más considerada y adoptada es la presencial, es decir, en ambientes controlados con el uso de urnas electrónicas. Ahora, en lo que respecta a los sistemas de voto electrónico específicos, hablamos también desde los estudios que hemos producido en la OEA y los documentos que hemos publicado de dos tipos de sistemas: el sistema de votación y conteo de elector óptico, que lo mencionaba el expositor anterior, mantiene el uso de la papeleta, simplemente que en copia dura, solo que son escaneadas y son procesadas por vía del lector óptico y son totalizados en la memoria de la máquina de votación. El segundo tipo de sistema es el sistema de registro electrónico directo, DRE, que también fue mencionado anteriormente, y es el que está siendo utilizado, considerado aquí en este país, que es el uso de una boleta digital de votación, en una pantalla provista de componentes electrónicos que los activa el mismo elector por vía de botones o pantallas ya más bien digitales, que es lo que está siendo utilizado más recientemente. En América Latina se han considerado las dos opciones, pero el sistema de registro electrónico directo es uno de los más probados ya en la práctica. Brasil, Venezuela
han adoptado esta modalidad, y ya el siguiente expositor, el doctor Camarao, va a referirse específicamente a la experiencia brasilera. Sobre la pregunta más amplia de la implementación gradual, quisiera referirme a que desde la perspectiva de la OEA y de la experiencia práctica que nosotros hemos tenido, consideramos que es muy importante la adopción de estas tecnologías de manera gradual, por tres principales razones. Número uno, permite a la comisión electoral, al órgano electoral, probar sus procedimientos, probar sus tecnologías y realizar ajustes sobre las cosas que deben ser mejoradas para que el sistema sea implementado de manera exitosa. En segundo lugar, la implementación gradual permite una educación al elector, una educación a la sociedad y una apropiación de esa nueva tecnología por parte de la sociedad, lo que me lleva al tercer punto que se refirió el doctor Tábara en su discurso inaugural, la necesidad de implementar de manera gradual a fin de generar mayor legitimidad, es decir, como decía el doctor Tábara, que la ciudadanía internalice el uso de estas nuevas tecnologías en su acto de votación. Sobre las consideraciones básicas para la implementación del voto electrónico, nosotros hemos puntualizado 16 que deben ser tenidas en cuenta a la hora de implementar el voto electrónico. Eso, como dije, está contenido en nuestro manual. No me voy a dedicar a revisar cada una de ellas porque está en la literatura. El expositor que me antecede, Robert, también se refirió a ellas, pero nosotros hablamos de la necesidad de que exista la autenticación del voto, del votante, que sea un solo voto, que el voto electrónico tenga unicidad, es decir, que sea un voto por elector, que sea anónimo, es decir, que no se pueda vincular la identificación del elector al voto ejercido, que restrinja las posibilidades de coacción, es decir, que no provee mecanismos para que el elector pueda vender su voto posteriormente o pueda responder a algún tipo de presión, que haya precisión, que sea preciso en el dato que se registra por parte del elector en la máquina de votación. El elemento innovador en el uso de estas tecnologías que mencionaba Robert, la trazabilidad o verificabilidad, verificación del voto por medio de recibos que el elector obtiene luego de ejercer su sufragio, la posibilidad de auditar estos sistemas por parte de los fiscales, de los partidos políticos, de la ciudadanía, y que existan procedimientos y esté legislada la manera de auditar el ejercicio del sufragio por vía de la máquina. Confiabilidad en los resultados, flexibilidad para, por ejemplo, de tipos diferentes de elección o idiomas que son utilizados en el país donde se implementa la tecnología, accesibilidad por todos los electores con capacidades diferentes, por ejemplo, factibilidad de uso, eficiencia en el costo versus el voto manual, que sean certificables, que sean invulnerables, es decir, que cuenten con altos estándares de seguridad informática, que sean abiertos y que sean económicos en comparación con el voto tradicional. Ahora, desde la OEA nosotros hemos venido tanto acompañando los ejercicios de implementación de estas tecnologías como observándolos. Hablando un poco desde una perspectiva más amplia, la observación del uso de tecnologías electorales, la OEA lo ha hecho estructurando ese trabajo en tres etapas: la etapa preelectoral, la etapa del día de la votación y la etapa postelectoral. Aquí comparto en esta lámina algunos de los temas que nosotros observamos en la etapa preelectoral, por ejemplo, la inscripción de organizaciones políticas y candidatos por vía de tecnologías, la fiscalización de los gastos, de la entrada y salida de los fondos a las campañas electorales usando tecnologías también, el registro electoral, la identificación del elector y el empadronamiento, así como su divulgación por vías tecnológicas, el mapeo de centros de votación, de recintos de votación y de electores por vía de la cartografía electoral, donde existen programas muy interesantes al respecto de esto. ¿Cómo se planifica una elección? El trabajo de organización electoral utilizando tecnologías de información que permitan anticipar cada paso en la organización de una elección y resolver problemas de forma anticipada también. Y ya en la etapa postelectoral, lo que es la transmisión preliminar de resultados, que el término que se utiliza con frecuencia en América Latina es el TREP, el sistema de transmisión preliminar, que puede estar asociado a la votación de forma electrónica, pero también por vía de papeletas de votación.
elementos de seguridad informática y me salté lo que es la segunda etapa, que es el día de la votación, porque es lo que nos convoca en este seminario. La OEA también ha acompañado trabajos de implementación de voto electrónico. Mencionaba que lo hicimos en Jalisco, por ejemplo, lo estamos haciendo ahora en Costa Rica. Creo que lo más importante a resaltar en cómo lleva a cabo la OEA el trabajo de observación de voto electrónico es que nosotros, por un lado, hacemos un análisis del marco legal en lo que refiere a la implementación de tecnologías de información y específicamente en voto electrónico, para luego hacer una observación de su implementación práctica. El norte o el enfoque que damos a este trabajo es identificar las brechas entre lo que existe en el marco legal y cómo se lleva a cabo esto en la práctica. Y no solo con respecto a la legislación nacional para la materia específica de voto electrónico, sino también en relación a estándares internacionales para elecciones democráticas, y que están muy bien especificados en lo que refiere al voto electrónico. Esto a fin de, como lo hacen nuestros colegas de la OSCE, producir recomendaciones concretas, políticamente oportunas e implementables para la autoridad electoral a fin de mejorar sus procesos electorales en futuras elecciones. Ahora, voy a tratar de ser lo más breve posible. Nosotros hemos especificado la serie de pasos a seguir en lo que respecta a la observación del voto electrónico, es decir, cuando mandamos un equipo de observadores a un país, cómo observar el día de la votación. Nosotros nos concentramos en observar lo que tiene que ver con la preparación para el voto electrónico, tomando en cuenta asuntos de cómo se garantiza la secretividad del voto, si el órgano electoral lleva a cabo o no pruebas y simulacros, y a su vez diseña planes de contingencia y planes para corregir aquellas cosas que no funcionaron tan bien. Tomamos en cuenta, por ejemplo, también si el sistema de votación electrónico cuenta con certificación internacional para este tipo de materias, por ejemplo, y uno de los temas que está trabajándose muy fuertemente desde la OEA, pero también por órganos electorales de la región, la certificación bajo normas ISO de calidad, es decir, la gestión efectiva en gerencia, si se quiere. Evaluamos también, en el caso que se utilice el registro electrónico directo, la certeza con que el sistema puede leer e identificar datos y marcas en el voto, y la existencia de respaldos de información, por ejemplo, a lo que nos referíamos, si existe o no un recibo que el elector obtiene una vez que ejerce su voto y que es usualmente depositado en una urna. El día de la votación nosotros tomamos en cuenta, sea el voto de modalidad convencional o de modalidad electrónica, observamos la apertura de las mesas de votación, hacemos observaciones en lo que tiene que ver a la mitad del día, el voto, cómo se está haciendo, y al cierre. Aquí les comparto algunos de los temas que nosotros tomamos en cuenta. Por ejemplo, para el inicio de la votación debemos asegurarnos de observar que los equipos y sistemas de votación han sido puestos a cero, es decir, no contienen información previa para luego proceder a la votación. En lo que tiene que ver, por ejemplo, durante el día, ya cuando empieza el ejercicio del voto, observamos si existe, por ejemplo, el uso de las captahuellas de las máquinas de identificación biométrica de electores, o por ejemplo, si se está entregando, si el elector está obteniendo un recibo cuando ejerce su derecho al voto. Y al cierre, por ejemplo, observamos también si los votos se cuentan de manera automática, si se transmiten de manera automática, si hacen de manera online, en fin, hay una serie de asuntos relacionados con el poder certificar los resultados electorales finales. En lo que tiene que ver a la etapa postelectoral, las misiones de observación electoral usualmente permanecen en los países que reciben la observación hasta la proclamación oficial de resultados y entrega de credenciales por el órgano acreditado para esto. Pero en lo que tiene que ver al voto electrónico, por ejemplo, tomamos en cuenta, observamos el proceso, presentación y publicación de los resultados electorales, es decir, si esto se divulga de manera electrónica, cómo lo haría el órgano electoral vía terminales, pantallas, vía internet. Sobre todo, también observamos si existe la posibilidad de realizar auditorías de los resultados electorales, y muy especialmente si los actores de una contienda, que son los partidos políticos y sus personeros informáticos, tienen acceso a fiscalizar este proceso y a participar de estas auditorías. Y finalmente, las misiones de la OEA también observan cómo el órgano electoral resuelve las impugnaciones presentadas por los distintos actores políticos hasta llegar, como decía, a la proclamación oficial de resultados y entrega de credenciales.
Esto es un breve pantallazo del tipo de observación que nosotros hacemos. Ahora, como decía, quería referirme brevemente a los tipos de trabajos que hemos hecho. También lo hice en mi discurso inaugural. Hemos trabajado en Honduras, estamos trabajando en Costa Rica y recientemente en República Dominicana estamos trabajando también en lo que es la certificación de seguridad informática. Ahora, para concluir, quería compartir con ustedes algunas reflexiones que desde la práctica nosotros hemos sintetizado sobre cuáles son algunos de los elementos relacionados al voto electrónico a ser considerados por los Estados miembros de la OEA que están a punto de implementar. Número uno, el tema principal, y que desde la OEA tenemos que ser muy cuidadosos y lo hacemos conscientes de que es importante para los Estados miembros, es que la implementación del voto electrónico responde a una decisión soberana de los Estados miembros, de los países. Se deben tener en cuenta costos, beneficios, evaluar cuál es la brecha entre los dos, cuál es el contexto específico para la implementación de la tecnología, si existe aceptación o no por parte de los electores, cuáles son los niveles de alfabetismo en el país y si la tecnología puede ser desarrollada para que todos puedan acceder a este tipo de tecnología, cuál es la brecha tecnológica, en fin, este tipo de temas. Luego hay un delicado balance que atender entre la necesidad o el interés de tener resultados electorales rápidos en la noche de la elección, porque definitivamente desde el punto de vista político generar certidumbre en los resultados evita un montón de problemas en la etapa postelectoral, pero al mismo tiempo cómo continuar garantizando la seguridad de los resultados que se están dando. Eso en un lado del dilema, si se quiere. Y el otro, cómo garantizar transparencia en los procedimientos para la implementación de estas tecnologías, pero a la vez accesibilidad por parte de todos quienes deben utilizar estas tecnologías. Robert también se refería a la necesidad de un marco legal que regule la aplicación de las tecnologías y no específicamente y desde la perspectiva práctica hemos visto que es súper importante normar cómo atender los cuestionamientos o problemas relacionados con el uso de tecnologías que usualmente las legislaciones no suelen especificar muy bien. El tema de accountability es esencial, quién es el responsable de implementar la metodología, quién rinde cuentas. Hay una necesidad que es práctica de órganos electorales de terciarizar algunos de los procesos para la organización de elecciones. Esto es obviamente muy válido, pero creo que es muy importante lo que te referías en cuanto a la necesidad de tener capacidad instalada en el órgano electoral para poder manejar el proceso y que no sea la empresa que se subcontrata la que esté manejando y dirigiendo hacia dónde se va. Es importante también implementar campañas de educación cívica para que el elector, pero también la sociedad en general, se apropie del uso de esta tecnología. Desde la perspectiva de la observación internacional es importante que los actores políticos, especialmente los personeros informáticos de los partidos políticos, los observadores nacionales, otros observadores internacionales además de la OEA, tengan acceso a los simulacros, a las pruebas que se hagan al sistema y cómo esto va evolucionando antes de la elección. Importante también diseñar una estrategia de comunicación para informar a la prensa sobre estos procesos, sobre cómo se está implementando la tecnología, hacer que sean comprendidos y asegurarse una cobertura de prensa informada, no especulando sobre los contenidos del uso de la tecnología, sino más bien con información contundente y muy clara sobre lo que se está implementando. Finalmente, se necesitan también sesiones de capacitación para los funcionarios de los organismos electorales y aquí no me refiero al equipo informático que está diseñando, implementando, testeando la metodología, sino aquellos que van a estar de manera descentralizada administrando la elección en el país. Ellos tienen que estar muy informados y estar muy bien capacitados sobre el uso de la tecnología y cómo manejar los problemas que pudieran surgir. Y también capacitar a los ciudadanos y especialmente, como decía, a los auditores de los partidos políticos, a los personeros informáticos. Esto me lleva a la última reflexión que quería compartir. Yo aquí me voy a llevarla un poco al tema personal. Un gran amigo político no muy conocido me dijo una vez que la confianza estaba basada en las capacidades y las intenciones. Esto a nivel de personas. Cuando uno trabaja con gente, la confianza que se construye está basada en la capacidad que ellos tengan en lo conceptual,
en lo técnico, en la capacidad de trabajo. Por otro lado también el poder saber que las intenciones que tienen son buenas y que están encaminadas hacia lo que tú también quieres lograr. Creo que esta reflexión también se aplica al uso de tecnologías que son quizás no tan fáciles de comprender por la ciudadanía. La condición indispensable para el éxito de la implementación del voto electrónico es la confianza, y lo pongo 3 veces: confianza, 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 porque creo que es fundamental el poder contar con el apoyo de los partidos políticos, de los electores, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de la sociedad en general para la implementación de estas tecnologías, y ese apoyo está basado en la confianza. Muchísimas gracias. Cuando se implementó el voto electrónico en Brasil, la primera cosa que se pensó fue en la oportunidad. Teníamos que pensar en el beneficio, cuál era el beneficio que el cambio del proceso iba a traer para la nación, para el pueblo, para la sociedad. Entonces, eso fue la primera cosa que hemos pensado. Y eso es fundamental. No es solamente cambiar de una forma para otra, porque es más moderna o más bonita, no es así. Hay que tener una ventaja, algo que represente un beneficio para toda la sociedad del país. En el caso de Brasil, teníamos fraudes. Y el primer beneficio que pensamos era, después de implementar el voto electrónico, vamos a eliminar la fraude en acto de registro y de escrutinio de los resultados. Eso nos va a traer algo que se llama legitimidad del mandato. Entonces, la persona elegida fue elegida porque recibió los votos para esto. Entonces, es el primer beneficio. El país tiene que pensar en esto. Porque eso representa una inversión, representa un cambio. A veces hay que adecuar la legislación del país para que soporte el nuevo proceso. El segundo, que para Brasil representó una ventaja, fue aprovechar más los votos. ¿Por qué? Porque ha facilitado la manera de registrar los votos en nuestro sistema electoral. De repente, en otros sistemas electorales no sea de esta manera, pero para nosotros, donde el voto es numérico, el elector que no sabía escribir bien, él iba a votar y sus manos sudaban. Él ya no quería estar ahí, que estaría libre, quería recibir su boletín de votación y decir, mira, he votado. Entonces, él doblaba la boleta de votación y votaba en blanco. No sabía dónde escribir. Y escribía en un lugar que no correspondía y de alguna manera anulaba su voto. Entonces, eso eliminó mucho los votos en blanco y se eliminó también los votos nulos, anulados. Entonces, hoy tenemos 11 millones de votos efectivamente contabilizados y eso es muy bueno para la democracia. Entonces, la primera cosa es esto. Es muy importante que se piense que un cambio como este no es un cambio sencillamente, pero tiene que traer beneficios para la población. Cuando hemos cambiado la declaración del fisco manual, del impuesto manual, para una declaración de impuesto automatizada, fue para generar un beneficio, para generar seguridad a las personas. En nuestro caso, eliminar el fraude, para recaudar más dinero para el país y cosas así. O sea, tener un control mayor.
Outra coisa que me chamou a atenção, o sistema de votação para ser implantado em um país tem que ser com a transmissão de experiências. Nenhum país adopta esse sistema. Por quê? Porque tem uma legislação distinta ou tem usos e costumes distintos, completamente distintos também. Então, cada país tem que desenvolver seu próprio sistema. Se pode utilizar a experiência de observações, como é o caso de Robert, ou o caso da OEA, ou então de países que já implementaram o voto eletrônico. Outra coisa muito interessante que marcou em Brasil foi que o voto eletrônico foi implementado em todo o país. Em aquele então havia 100 milhões de eleitores em 3 eleições. Foi feito de uma maneira gradativa, mas muito rápida. E algo que é muito importante anotar que sucedeu em Brasil é que o eleitor, depois que aprende a votar de maneira eletrônica, já não admite volver à maneira em papel. Em Brasil é assim. Hoje temos alrededor de 530 mil urnas com 440 mil mesas de votação. Se rompe. E se há algum problema, é somente em 2.000 mesas, dessas 400 mil. E somente se vuelve o voto em papel, mas alrededor de 200 urnas, em caso há algum problema, se rompe a máquina. E quando temos que passar ao voto manual, há uma reação negativa das pessoas. As pessoas questionam, porque agora tenho que votar manualmente. Digo isto em las zonas onde, por dizer, houve problema com a urna. Outra coisa, quando estávamos implementando o voto eletrônico, uma cidade tinha o voto eletrônico e outra não. E a gente perguntava por quê? Porque em la cidade A há o voto eletrônico e na cidade B não. Todos queriam o voto eletrônico. Então, é um processo que em qualquer cultura, nossa cultura é uma sociedade que tem indígenas, pessoas pouco capacitadas, pero o voto eletrônico vino a Brasil para facilitar a vida da população. Com relação à segurança, é muito importante cuidar da segurança. A primeira coisa que he dicho foi: o voto eletrônico vino para eliminar o fraude. Então, se vino para eliminar o fraude, tem que tomarse muito cuidado com a segurança desde o primeiro momento. Hoje, já temos usando a urna eletrônica há 17 anos. Hemos tenido 20 eleições, porque temos eleições a cada 2 anos. Pode ser eleições municipais ou generais, pero sempre há uma segunda volta. Então, há como 20 eleições. E cada uma delas involucra milhões de votantes. E eu trabalhei 11 anos como secretário de informática, cuidando da modernização das eleições. E não hemos tenido nenhum solo caso comprovado de fraude. Nenhum caso. Sempre vai suceder que existam pessoas que levantam a suspeita do fraude, pero nadie ha conseguido comprovar hasta hoy.
Sucede algo muy interesante en Brasil, probablemente acá en Perú también. El candidato no pierde las elecciones porque el votante no ha votado en él. No es eso. Él pierde la votación porque otras personas han hecho fraude, han comprado voto. Entonces, hay algunos candidatos que piensan que la urna electrónica ha robado sus votos y siempre van a reclamar. Pero no es así. Entonces, hay reclamos ahora y de aquí a 50 años también van a tener los mismos reclamos. Algunas personas van a estar descontentas. Pero puedo garantizar que no hubo una sola un solo fraude comprovado. Y todos los que son llevados a la justicia electoral, ellos se averiguan y se llega a la conclusión de que no hubo fraude alguno. No hubo ningún fraude. Entonces, la seguridad. Ya hemos contemplado el tema de la seguridad. Otro tema es la transparencia, porque la transparencia ayuda a atraer la seguridad de las personas que votan. Se habla mucho en transparencia o mirando el voto, la boleta del voto del elector, mirando el papel, pero en Brasil tentamos hacer eso 2 veces. Y las 2 veces no fue bien, no hubo éxito. Entonces el Congreso Nacional, que son las personas que son votadas, abolieron, eliminaron el voto impreso. Y hasta hoy no existe el voto impreso. Hubo una tentativa de poner esa exigencia en una ley para 2014, pero la Suprema Corte no admitió y consideró como una manera inconstitucional lo que querían hacer. No quiero hablar más sobre esto. Y porque creo, no quiero me extender porque creo que ya hablaron todo lo que quería hablar. Hoy por la tarde tengo una nueva exposición y voy a detallar cómo fue instalado el sistema electoral brasileño, con todo cuidado. Tudo o que se podia fazer para dar seguridade ao processo e que daqui a 2 anos completa 20 anos com pleno sucesso em Brasil. Muchas gracias.